es el Panama Jack de aquí de Cancún. Estamos por la avenida, por la zona hotelera de Cancún. Son las 1 de la tarde prácticamente. Vamos camino de Puerto Cancún, vamos a grabar Blume. Creo que os va a encantar el desarrollo. Ya es el segundo vídeo que vamos a hacer ahí. Ahí está lo que es la laguna. Y espero que en pocos minutos podáis disfrutar de uno de los mejores desarrollos con más plusvalía y más lujo que tenemos aquí en toda la zona de Riviera Maya y Cancún. Para mí es espectacular. Vamos a conocerlo dentro de un ratito. Y mientras llegamos al desarrollo, pues ya que pasamos por la zona del Forum, donde la zona de Playa Forum, donde está toda la marcha, os lo voy a grabar un poquito. Es espectacular este lugar, sobre todo por la noche. Por la noche la zona de marcha aquí en Cancún. Ese Spiderman pide que te hagas una foto con él. La vaquita medio loca, ya la veis. Medio, ¿eh? Medio loca, claro, medio. Y ya en unos minutos vamos a estar visitando ese hermoso desarrollo y todo lo que hay a su alrededor, que también está muy bien. Este hotel, el Río Para, siempre que paso por aquí de frente me entran ganas de grabarlo porque es impresionante. Aquí están arreglando un carril de la zona hotelera, esta zona, pero esto es, a mí me recuerda mucho a Monte Carlo, por ejemplo. Bonito, no, lo que sigue. Ya estamos casi terminando la zona hotelera y Puerto Cancún. Vamos a tener la entrada muy cerquita aquí a la derecha. Lo vamos a ver ahora. Esta sería la entrada hacia Puerto Cancún. Os estoy grabando lo fácil que es llegar a ese desarrollo como el Blume. Aquí lo tenemos, Marina de Puerto Cancún. Esta es la zona comercial. Y tal como llegamos a la zona comercial por esta entrada, porque hay dos entradas, hemos entrado por la zona hotelera. Luego si entráis por la ciudad hay otra entrada más. Vamos a girar a la izquierda desde esta posición. Tenemos el Alegro que está allí. Y el Blume lo tenemos aquí girando a la izquierda y luego a la derecha. Es impresionante este lugar, me gustó mucho, ¿no? Pues en breve giraremos para la derecha. Las nubes feas han llegado hasta esta zona. Esperemos que durante la grabación no nos afecte. Blume es este edificio que tenemos aquí, este edificio blanco. Estamos justo enfrente. Ya lo veis lo alto que es, ese de ahí, el de atrás. Ahí tenéis el otro, el SARC. Entonces vamos a girar aquí a la derecha, donde podamos. 120 metros. Bueno, yo voy todavía con la ropa de la playa. Espero poderme cambiar aquí antes de subir a grabar. Este edificio lo tenemos en... Hay departamentos en venta buenísimos, espectaculares. Ahí tenéis las letras y esta es la entrada de vigilancia. Muy bien trabajado, la verdad. Hemos grabado aquí y son espectaculares los departamentos. Vamos a ver si podemos aparcar el carro un poco más para adelante en las oficinas. Las oficinas las tenéis aquí a la derecha, son esas de ahí. Y yo voy a meter el carro por esta parte. Me encanta, Pues aquí estamos en Blume, en las oficinas. En breve va a llegar Cecilia, que me ha pedido que espere unos minutitos. Estaba atendiendo a un cliente. Y mientras tanto, pues enseñaros lo que vais a ver luego desde arriba. Va a ser maravilloso, espectacular, ¿no? A mí me impresiona mucho y creo que a vosotros también os va a impresionar. Si tenéis ganas de tener una buena inversión, este es el... Mientras esperamos va a subir el dron y nos va a hacer una vista de dron de esta zona, que no es fácil grabarla. Es una zona muy complicada de grabar, pero ahí lo vamos a tener, vamos a disfrutarlo y a ver lo que es a vista de dron Marina de Puerto Cancún. Ahí estamos grabándome. El edificio de Blume es uno de los edificios importantes. Ahí saludando. Vámonos.
Pues ahí vais a conocer todo lo que es el desarrollo. Te das una vuelta por el desarrollo y luego ya la misma zona, la parte del mar, del Beach Club, todo eso, porfa. Es bastante alto. Las últimas plantas veis el mar, veis la laguna. Maravilloso el lugar. ¿Cómo te sientes? Mide 70 metros el edificio. 70 metros mide el edificio. Sí. Porque te has puesto a la altura del edificio, ¿no? Más o menos. Bueno, pues tú mismo. Tú diviértete con lo que estás grabando, chaval. Es una gran suerte tener a Alex aquí con el dron. Y otra gran suerte poder haber grabado. Porque ya lo hemos intentado otras veces. No han concedido permiso. Eso es lo bonito. Pues aquí en Marina de Puerto Cancún hay más desarrollos. Si tenéis un interés en especial me lo hacéis llegar y vamos a intentarlo. Venga. Bueno, Alex, ¿qué tal te está yendo el dron? Bien, ¿Volando a gusto? Una vuelta aquí al edificio. Bueno, pues yo quiero recordar que si os ponéis en contacto directamente con Blume son los mismos precios, los mismos descuentos que si tratáis conmigo o con Cecilia, porque Cecilia es una de las trabajadoras de esta empresa, así que los precios son los mismos. Yo os estoy pasando la información, haría el contacto conmigo o con Cecilia sin ningún problema. Para eso estamos aquí, para trabajarlo. Bienvenida, yo estoy aquí en tu casa, gracias. Estamos aquí con Alex haciendo una grabación de dron para que conozcan lo que significa la Marina de Puerto Cancún y entre ellos este hermoso desarrollo que tenéis. Sí. Es una maravilla. 70 metros me ha dicho Alex que mide, porque se subió con el dron y dice 70 metros. 70 metros, 20 pisos. 20 pisos. Y desde ahí arriba yo me acuerdo cuando vine con Rubén que estaba maravillosa la vista. Súper. Pero tú me vas a explicar de la A a la Z qué significa esto para los que no han visto ese vídeo. ¿Qué significa invertir aquí? ¿Por qué tiene tanta plusvalía? ¿Por qué le dais esas facilidades de pago? Okay. Ya es entrega inmediata, que sí. Sí, claro, ya. ¿Ya está terminado? Mañana a instalarte con tu ropa nada más. Pues sí. Oye, ¿los departamentos que te quedan a la venta de 1, 2, 3 recámaras o cómo? Aquí todos son de 3 recámaras. Todos son de 3 recámaras. Yo ya no me acordaba. ¿Y queda algún penthouse todavía? Todavía hay 2 penthouse. Aquí los penthouse no son de 2 plantas, simplemente es en la última planta, que sí. La última planta y es más amplio. Más amplio, ¿no? Pues de todo eso vamos a hablar dentro de un ratito. Y aparte tenéis unas amenidades estupendas. Y dentro de poco voy a venir a un evento que van a exponer unas obras de arte, un pintor peruano, y me han invitado aquí a Blume. Sí, claro. Aquí hacéis eventos también. Qué bueno, pues te dejo para que vayas a la oficina y en un ratito nos vemos. Ok. Venga, hasta ahora. Bueno, chavalote, ya aterrizando, ¿eh? ¿Qué tal el vuelo? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Pues nada, aquí aterrizando el chavalote y vamos a ir a conocer Blume. Pues ahora vamos a conocer Blume, este edificio que tenemos aquí delante, ya lo habéis visto con el dron, una maravilla de construcción en un lugar privilegiado, con una plusvalía importante y todo eso, Ceci, me lo vas a contar. Ay, tengo una vez. Sí. ¿Sí? Qué bueno. Pues vamos a ello, ¿vale?
aparcamiento del edificio. Pues el de vigilancia ya no toma nota, de matrícula, de nombre y esas cosas, y ahora ya vamos a entrar. Ya se abre la puertecita y vamos a ver el aparcamiento que tenemos aquí. En el vídeo anterior os grabé lo amplio que son los aparcamientos, porque son súper amplios, con tu sombra. Pero en este caso creo que vamos a aparcar aquí fuera. Cecilia, acabamos de dejar los carros aquí en el aparcamiento exterior, pero tiene aparcamiento interior con sombra, ¿que sí? Sí, exacto. Estos aparcamentos son más bien para proveedores. O visitas que tengan. Mensajería o visitas. Oye, ¿cuántos derechos de aparcamiento tienen cada vecino? Dos. ¿Dos? Probablemente podrían comprar un tercero. Podrían comprar un tercero porque hay suficiente para que puedan comprar un tercero, ¿no? Pues qué bueno. Ya estamos en una zona estupenda del edificio. Vamos a empezar, si te parece bien, por las amenidades y luego ya vamos a ir a ver los departamentos, ¿te parece? Me parece perfecto. Qué bueno, pues mira, esto ya es parte del aparcamiento. Vistas, cómo se ven otros qué bueno. pisos. Este ya es parte del aparcamiento, ya lo veis, es muy amplio, pero aún hay más, ¿eh? ¿Cuántas plantas de aparcamiento? 2 plantas. Ajá. De aparcamiento. Y se ve amplio, ¿eh? Sí, muy amplio, perfectamente señalizado por departamento. Y también tienen una bodega. Esos son extras al departamento y es quien la guste comprar. Bueno, pues ya sabéis, aquí tenéis numerado lo que es el departamento y luego tenéis la bodega, que eso ya es una parte que lo pueden comprar. Qué bueno. Esta sería la entrada de tu carro. Sí. Porque hay otra entrada, me parece, más abajo. Sí, también. Esto es como para que te deje el chofer. Es como el valet parking y ya sí, se van a estacionar. Porque las personas que compran aquí un departamento suelen ser personas con ayudantes, chofer, asistentes. Luego vamos a hablar de los precios de los departamentos. De momento vamos a enseñarlo. Mira qué entrada tenemos. Sí, una entrada padrísima, preciosa. Y es como si vivieras en un hotel todo el tiempo. Claro. Aquí son salitas de lobbies. Ajá. Y siempre va a haber un conserje aquí en la entrada donde pues te puede auxiliar en lo que necesites, o darte tus llaves, quedarte, llevarte alguna de las... Y están todo el día en plan mantenimiento, arreglando, cuidando. ¿Para dónde quieres que nos vayamos? Pues mira, vamos a empezar acá con el Sky Lounge. Ajá. O el área para poder hacer reuniones familiares en lugar de que estén en tu departamento. Qué bueno. Pues a mí, al entrar aquí a esta zona, ya de momento me impresiona. Vista, con todos los yates. Claro. Tu marina. Más de un vecino de acá tiene su yate, ¿que sí? Claro. ¿Y pueden tener sitio donde dejar su yate? Sí, esas son pensiones aparte. Aquí nada más nuestra marina permite bajar y subir pasajeros. Y luego ya tienen que ir a otro lugar y dejar el yate, ¿no? Y ya rentaron bueno, la pensión. El lugar donde podían hacer las reuniones es esta puerta que tenemos acá. Yo, sinceramente, está cerrada en este momento. Está cerrada. Vamos a entrar por el otro lado. ¿Sí? Sí. Qué otra parte, donde se supone que está abierto, menos mal. Este es el lounge bar. Sí. Y aquí pueden tener sus reuniones. Sí, aquí perfectamente puedes tener a tus amigos, venir a jugar dominó, tomarte la copa, ver el fútbol. Ah, la pantalla, mira, Ale nos está grabando también. El Super Bowl. Y va a haber igual una persona que te va a preparar tus alimentos. Con que tú bajes tu botella y tus alimentos, él solito te va a atender. Qué bueno. Como un rey. Pues está estupendo. Y mira la vista que tenemos desde acá. La vista que tienes a la alberca Infinity. Eso lo vamos a ver ahora cuando salgamos. Simplemente quería grabar un poquito para que se hicieran una idea de lo bien situado que está en esta primera planta. Todas las amenidades las tienen en estas plantas, ¿no? De acá, porque arriba en el techo no hay... En la siguiente planta, son 2 plantas. Esta es como para adultos y en la planta de arriba es para familiar, es para niños y adultos. Pues eso lo vamos a conocer. Pues esta sala se ve estupenda. Hay un aire acondicionado muy rico aquí. Tengo ganas de preguntarte cositas según vayamos viendo. De baños. Acabamos de salir de aquí, de este lugar, el área de baños, que también los podéis tener aquí fuera de tu departamento. Y aquí para cambiar los bebés. Business Center.
Esto es para trabajar online en Es caso que para necesites una trabajar. oficinita. Igual es una oficinita. Para no tener que trabajar en tu departamento, aquí puedes tener tu laptop. Tienes una sala para hacer reuniones de trabajo, poder tener a varios en lugar de que es una oficina virtual. En lugar que lo tengas en tu departamento. Oye, pues esta oficina tienes aquí. virtual está atractiva, ¿eh? Está bonita. Y aquí vas a tener cañón, tu pizarrón y el servicio de cafetera. Bueno, cafetería. ¿Cuánto tiempo hace que se ha entregado ya Blume? Porque está de entrega inmediata, ¿no es así? Sí, se empezaron a entregar los departamentos en mayo. En mayo. Entonces prácticamente tenemos 3 meses. Ahora mismo, ¿cuántos quedan en venta? El tanto por ciento, por ejemplo, ¿cuánto está vendido? Está vendido un 30%. Pues qué poquito está vendido, ¿no? Sí, no. Porque el lugar es excepcional y la plusvalía es súper alta. Yo me he quedado sorprendido que me digas esa cantidad, cuando normalmente en Playa del Carmen estamos acostumbrados que se hace la preventa y antes de ponérsela ya terminado el edificio está todo vendido. Aquí en Cancún a veces se trabaja diferente, ¿no? En ese plan. Sí, un poco. Y bueno, pues es que aquí el precio es un poco más elevado. Bastante más elevado. Entonces no llega a todas las posibilidades, ¿no? Claro, y lo tienen que conocer. Tienen que sentir que aquí pueden estar y que pueden vivir y que pueden tener su negocio. Oye, Alex, qué buen reportero eres. Después del dron estás con la cámara y con el micro ahí, que seguro que se oye mejor por ahí que con mi cámara. Qué bueno. Pues nada, a mí te he hecho una pregunta un poco incómoda, pero es que tienen que saber todo. Disponibilidad del 70%, eso es impresionante, ¿sabes por qué? Porque muchas veces no tienen dónde elegir. Aquí en este momento sí tienen dónde elegir. Tienes dónde elegir, tanto piso como tipo de vista del Ujú. departamento. ¿no? Vistas hacia la laguna, vistas 6 hacia... tipos de departamentos. Ajá. Todos tienen 3 recámaras, pero pues la vista es un poco diferente y la distribución. Pero cuando hablas de todos tienen 3 recámaras, me estoy imaginando de 100 metros, pero no es verdad, ¿a que no? No, aquí todos Para- son de 200 para arriba. De 200 metros para arriba. 250. Muy bien. Y aparte de las 3 recámaras que me has hablado, creo que también hay una pequeña recámara por ahí para la asistenta, ¿o no? Sí. ¿Has visto Y eso? una salita de tele también. Ah, eso es Salita aparte. familiar. Por eso mide 200 y pico de metros. Sí, exacto. Bueno, Alex, nos vamos a ir de aquí un ratito y nos vemos enseguida. Acabamos de bajar por acá andando. Y ahora sí, ahora ya estamos en esta alberca Infinity maravillosa, con esta espectacular vista que tenemos aquí el centro comercial Marina. Dime. Que si les hago una foto. Claro que sí, nos puedes hacer una foto. A mí me gusta que seas fotógrafo, chaval. A ver, me voy a poner aquí un poco. Cecilia, estamos en la alberca Infinity, nos acabamos de hacer unas fotos con Alex. El edificio desde aquí se ve impresionante, pero esta amenidad es impresionante, a mí me gusta. Muy, digamos, es más dicho, de adultos esta parte. Esta parte es de adultos. Pues imagínate la que no sea de adultos, va a estar maravillosa. Maravillosa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estaba comentando que aquí tenemos lo que es el centro comercial Marina de Puerto Cancún. Lo tenemos al lado, estamos en una zona buenísima. El mar lo tenemos ahí al lado. Esas últimas torres, eso ya es el mar. Eso ya es el Así mar. que el mar lo tenemos muy cerca. Hay un Big Club aquí que pueden disponer de él, ¿no? Sí, sí. En el Big Club pues diciendo que son de aquí, de Blume, ya pueden entrar perfectamente. Pagan algo al año. Pagan algo al año. Algo, pero muy poquita cosa. Sí, pues como unos 6,000 pesos. 6.000 pisos al año y pueden disponer No, de al su mes, Big Club. Al mes. ¿Eh? Al mes. Al mes. Ajá. Bueno, para el que tiene la oportunidad de comprar este departamento de 200 y pico metros cuadrados en una de las zonas premium de Cancún, 6.000 pesos al mes es poquita cosa. Sí. La vida se tiene que ver según tu entrada de dinero. Mira tus Ahí, asoleaderos ahí húmedos. tenemos el de seguridad también, el vigilante, por si hacemos alguna cosa que no esté bien. Y ya en esta zona de aquí, El área del bar, Ujú. donde igual también puedes bajar tus alimentos y aquí te preparan y te consienten. y puedes el pasar tiempo la que tarde estés. tranquilamente. También por la noche pueden disponer de la alberca sin ningún problema, ¿no? Sí, también. Qué Tiene bueno. que ser el horario más o menos como a las 10, 11 que apagan la alberca. Bueno, pues ahora ya por aquí, por este paseo que estamos teniendo, que por aquí se puede pasear, es muy amplio el lugar, tenéis también baños aquí abajo para que no tengáis que subir. Ya nos vamos a la zona, digamos, familiar. Sí, ahorita todavía vamos a ir a ver lo que serían 2 canchas, una de pádel y la otra de fútbol. De Ah, soccer. pues qué bueno. El pádel, yo no soy jugador de pádel, pero me gustaría
a experimentarlo. Sé darle la raqueta, así que me lo pasaría bien. Y la otra de Fupito también, eso lo vamos a ver desde arriba luego, me voy a acercar por aquí abajo. Ajá. Y esa parte de arriba es la que es de familiar, ¿no? Sí, esto sería como el acceso a las canchas, pero sí, desde un departamento lo vamos a ver mejor. Ale se ha quedado por allí haciendo fotos, no es maravillado el lugar. Ahora vendrá, ahora vendrá. Ahora vendrá. Vamos a esperar un poquito. Bueno, Cecilia, que no duden en ponerse en contacto contigo, conmigo, porque ya lo he dicho anteriormente, los precios que tú das con todos sus descuentos son los mismos que da la empresa, porque tú trabajas para la empresa. Exacto, yo trabajo para la empresa. Entonces que no duden en ponerse en contacto contigo o conmigo. Y los descuentos que hay también, que en este momento se puede decir que tenéis casi precio de preventa, casi. ¿Por qué? Porque en la forma de entrega, porque es entrega inmediata, podéis dar el 60% de entrega. Sí, ¿al con el contado? 60% ya te entregamos tu departamento, ya lo puedes vivir Ajá. y el otro 40% se puede quedar en cómodas mensualidades. Y luego, Y durante luego, este mes, en ya este veremos el mes, siguiente, Tenemos un súper descuento, que te damos un 10% de descuento. y eso ya es una gran plusvalía. Porque un 10% de descuento, digamos, de un precio de 1 millón es poquita cosa, pero cuando hablamos de más millones es bastante, Es bastante. mucho. Bueno, pues vamos a esperar a ver si viene Alex. Arote, lo tuyo es estar con la fotografía y no parar de hacer fotos. Bueno, pues seguimos por acá. Vamos a... Mira, yo grabaría ahora, yendo a pasear por allá, lo que son los campos, pero como de ahí arriba se ve mejor, no lo voy a grabar desde abajo y lo vamos a grabar desde arriba. Ok. ¿Por dónde subimos para arriba? Aquí, vamos a subir. Ah, por esta parte de acá, por el aparcamiento. El segundo estacionamiento. Mm. Y subimos a la parte de arriba, ¿no? A la parte de arriba. Pues aquí lo veis. Vamos para allá. Vamos a subir a la parte del aparcamiento y por esta escalerita de acá vamos a subir a este tejado, que vais a ver lo bonito que es. Vamos otra vez en el lobby y por aquí, que hemos aparcado aquí al principio, vamos a subir a la parte de arriba de este lugar. El día no acompaña porque están estas nubes por ahí reclamando un poco de lluvia. Si estuviera soleado ya veríais qué cambio. Debería. Todo esto ahora mismo no está preparado como tiene que prepararse. No, aquí faltan los camastros y falta un área de juegos para Ujú. niños. Y esta sería la alberca familiar, aquí donde los chiquitines van a estar felices. Ah, pues vamos a verlo. Mira, y aparte le habéis puesto hasta camastros dentro del agua. Sí, son... Camastros construidos con obras, pero que quedan bonitos. Vamos a subir esta parte, así les vamos a enseñar las canchas desde esta parte de arriba, que antes lo hemos hablado. Yo creo que las ves desde aquí va a haber como fuentes. Todo esto para los niños. Sí, esto es para los niños y aquí va a haber fuentes. Y la cascada, Ajá. estar oyendo el sonido y relajarte con la cascada. Está bueno. Qué pena que no esté puesto en marcha, pero qué bueno. Todo esto va a tener camastros, como lo estáis viendo aquí. Sí, exacto. Va a tener mesas con sus sombras. Va a tener instalación eléctrica para la noche que se vean unas... Ajá. Sí, Y allá también está, o igual tu bar, para Ajá. que te preparen tus alimentos. mira la alberca, qué bonita se ve. Con sus escaleritas, con sus camastros dentro de la alberca. Impresionante. Qué pena que el sol no esté dejando ver los colores bonitos del agua. Sí. Y aquí, en la parte esta que estamos aquí, no sé si voy a poder grabar aquí lo no que lo vas dije. a ver. Creo que por allí lo podré grabar. Pero justo aquí debajo están las pistas. Aquí debajo. Luego lo vamos a ver si por allí lo puedo grabar. Hola, chavalote. Es que Ale me está grabando. No sé si lo vamos a unir o no. Que digo que dudo mucho que lo pongas en el video. Bueno, lo dudas porque yo suelo grabar de una manera que corto y pego, y lo tuyo es intercalado. Entonces esto a lo mejor lo voy a poner como tomas extras del vídeo que estamos grabando. ¿Qué te parece? ¿Bien? Qué bueno. Oye, a ver, papá, un momento. Bueno, es que tiene un poco de humedad ahí. Sí, lo sé. Las GoPro están saliendo un poco raras con el tema de humedad. Pero bueno. La alberca es grande, amplia. Y aquí tenemos el área de bar. Estamos en este momento, recordamos que estamos enseñando las amenidades del lugar. Aquí tendrías una persona que te está sirviendo bebidas y esto, tú estás aquí sentado, disfrutando con tus hijos aquí al lado. Yo, sinceramente, cuando esto esté al 100% vendido,
Va a estar bonito, no, lo Sí, que sigue, Lo ¿eh? que sigue. Lo que sigue. Oye, por aquí abajo que veo que hay... De este lado va a haber el gym Ajá. con aparatos y todo, como cualquier gimnasio profesional. Eso todavía no está entregado, pero bueno, falta un mes para que estén los aparatos. De este lado está un spa, Ujú. tanto para hombre y para mujer, y siempre hay una recepcionista y un masajista Ok, que pues te pueda dar servicio o tú traer a tu propio masajista. qué bueno. Y de aquel lado está el de niños, como ludoteca, para jueguitos y eso, pero pues techado por el sol que se hace aquí. Claro hace que aquí. sí. Pues por lo que vemos hasta ahora, estas son las amenidades principales, ¿no? Sí, mira la nube. Pues sí, la nube es impresionante y Alex ahí disfrutando de sus fotos. Voy a grabar la foto que está haciendo, está impresionante. Qué bueno. Y el edificio también, muy bueno. Pues aquí como todavía no se han entregado ni el spa a lo mejor ya sí El o spa, no. Sí, el espacio podemos entrar. El gym se va a entregar el mes que viene y la ludoteca o para los Ese juegos ya está también. también. equipado. Qué bueno. Pues aquí me imagino que tendréis un buen spa, Entonces, porque un lugar como este necesita un spa maravilloso. ajá, aquí también va a haber como una fuentecita, la recepcionista. Ajá. Y de este lado es el lugar para las mujeres. Esta parte es la de mujeres, ¿no? Sí. Ahora Donde están tus lockers, los lockers, baño, baños, una sala de la masaje. sala de masajes, La verdad es que está muy bien, un buen espejo. unos buenos espejos, tu vapor. Esta es la sala de vapor que ahora mismo está apagada, pero que cuando aquí el vapor esté, esto es impresionante, ¿eh? Sí, está Esto se podría decir un jacuzzi, casi también. casi. Y tu área de Y las bebé, duchas, ¿no? Las duchas. Bueno, pues qué bueno poderlo grabar, enseñarlo. Chaval, ¿qué te parece el spa? Bien. Pues vamos a salir, no sé por dónde se sale, si esta es la parte del baño, más para adelante. Qué bueno. Y esta entrada me ha gustado mucho, ¿eh? Acordaros, ahí tenemos los niños y las personas bañándose y tú aquí, también con un espejo de agua que tenemos acá. Bonito, hermoso. Pues nos vamos a ver lo de los niños. Qué bueno que está esto. Y no habéis visto cómo están los departamentos. O lo que habéis visto el vídeo anterior, sí. Pero como hay muchos seguidores nuevos en el canal, hay que recordarlo. Yo voy haciendo seguimiento de los sitios que he grabado. El motivo es porque la primera vez te engancha un poquito y la segunda vez te convence. O por lo menos así me ocurre a mí, que soy el que grabo. El Kick Club. Este es el Kids Club. Biblioteca. Es amplio, ¿eh? Amplio, se ve bien, bonito. Con cámaras de vigilancia para que si pasa alguna cosa, pues que no haya problema. Pues aquí puede bajarse Sala de la televisión. nani. ¿Eh? Aquí puede bajarse la nani o la mamá. También, claro. Jugar con los Porque niños. la persona que tiene niños también tiene una cuidadora muchas veces. Porque normalmente están trabajando los papás y los niños no pueden quedar solos. Entonces las nanis lo tienen muy fácil porque tienen unas amenidades estupendas y no tienen por qué estar encerradas todo el día en el departamento. En el departamento, sí. Bueno, es otro tipo de vida que yo no estoy acostumbrado, pero que existe y que hay que hablarlo así. Exacto. Bueno, pues ahora, Entonces, ahora sí vamos al departamento muestra para que Entonces- te termines de enamorar. claro que sí, me has comentado antes que los departamentos hay una diferencia de unos metros de uno a otro y también los precios son variables, depende de la altura Depende de la altura, exacto. Entre más alto, como tienes mejor vista, Ajá, empieza a ser más caro. claro que sí. Y luego otra cosa, que la diferencia de metros es por alguna cuestión, eso también nos la vas a aclarar. ¿Nos vas a enseñar 2 o 3 departamentos? ¿Cuántos? Exacto. 3. 3. Les voy a enseñar, bueno, 2 departamentos y un penthouse. Ok, pues vamos a ello. Silvia, en esta misma planta que hemos grabado las amenidades, que estamos aquí igual, vamos a ver un departamento.
Sí, claro, vamos a ver el departamento muestra, que ese está totalmente amueblado, tapizado, con bastante arquitectura. Y decorado, como le gusta a la gente verlo. Exacto. Pero le vamos a recordar que no se entregan así, se entregan solamente equipados. Sí, solamente equipados, sin muebles. Exactamente. Pues eso lo vamos a recordar. Este primero que vamos a ver, ¿de cuántos metros cuadrados es? 257. 257 es grande, es de los grandes, ¿eh? Los grandes. Muy bien. Este es el departamento que vamos a ver. Bueno, El 2F, esta puerta es para el personal doméstico o personal del servicio, igual que el elevador. ajá. Y nuestra entrada principal será de este lado. Porque hay para el personal de servicio y luego ya está para los dueños del departamento. Y este es el ascensor Y este sería el ascensor de todos los residentes. Y aquí sería la entrada principal, entonces. Sí. Bueno, pues ahí estamos, dándole a la llave. Ya sabéis que las llaves son de seguridad, buenas y seguras. Bueno, pues acordaros, está amueblado, decorado, equipado, está todo eso, pero solamente se entrega equipado. Así que lo primero que me encuentro es un baño. El baño de visitas. Exactamente, el de visitar. Y esta Luego, sería la cocina. la cocina que se entrega tal cual. se entrega tal con el como la ref, vemos, pero sin el vino, sin los ref, platos. Así no. Pero sí se entrega con la cocina, con el lavavajillas, con el micro. El refri, el micro. Qué bueno. Oye, pues la calidad aquí se ve buena. Buena piedra, buen trabajo de muebles. Bastante amplia. Sí, también la cocina es muy amplia. Aquí tenemos también más armarios. Está su refri. También bastante Oye, amplia. me hacía una pregunta. ¿Esa puerta? ¿Qué significa esa puerta? Y esta puerta es para el área de lavado. Ah, esta es la puerta del área de lavado. Oye, está impresionante el área de lavado, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta es la puerta que vimos. Esta es la puerta de servicio. El servicio. Y aquí dormiría la nani, por decir algo. El anani. Ajá. ¿La persona que se encarga de los niños o la persona que se encarga de O limpieza? La asistente. limpieza del departamento. Bueno, pues esta sería la habitación con su aire acondicionado. Y esto se arreglaría para que fuera cómodo. Y también tiene su propio baño ella. Esa persona también tendría su propio baño. Bueno, esto no está incluido en las 3 recámaras, lo vamos a recordar. Esta es una recámara. Esto es una zona aparte que no se habla cuando está a la venta. Esta parte es la del área de servicio para cuando tienes empleados dentro de tu hogar. Muy bien, pues volvemos otra vez a la cocina y vamos a disfrutarla. ¿Por qué? Porque antes hemos visto la cocina hacia acá, como lo estamos viendo. Ahora lo vamos a ver al sentido contrario. ¿Cómo te verías tú cocinando aquí? Pues verías a Alex, como lo estabais viendo, con un amplio comedor. Yo aquí estaré en una estatua. Yo aquí haciendo mi paellita, sirviendo los platos, teniendo todos los invitados ahí. Una buena charla, ¿eh? Miquel, ¿qué pasa? Alejandro, aquí os quiero ver conmigo. Y una buena mesa y una buenísima terraza. La terraza es impresionante, ¿eh? Impresionante. Vamos a conocer esto, luego ya vamos a pasar para otras zonas del departamento. Pero ya, por lo que estoy viendo, estoy impresionado. Me encanta. No sabemos precio. Aún no sabemos precio, pero merece la pena. Yo, cuando vine con Rubén, Cecilia, me quedé sorprendido de lo que Rubén me contaba, de que tú compras este precio y en poco tiempo el valor de tu departamento es súper alto. La plusvalía es muy alta. ¿Por qué? Porque por esta zona no se puede edificar ya mucho más. Y lugares tan bien elegidos como este, pues son difíciles de encontrar algo tan bonito, tan bueno como esto, con este trabajo tan bien hecho. Y vamos a ver la terraza. Imaginaros que esta terraza, en vez de estar en la segunda planta, está en la planta 19, 18 o 20. Tú imagínate las vistas que tenéis. Si esta vista ya te gusta porque tienes la alberca aquí, porque tienes el centro comercial allí, que la vista es estupenda, imagínate cuando estás en las plantas más altas. Que lo vamos a ver porque me vas a enseñar el penthouse también.
Está buenísimo. Y aparte aquí ya esta terraza da con otra habitación que será la principal, me imagino, la que da ahí. Esa es la principal. Eso lo vamos a ver ahora volviendo a entrar. Pero fíjate lo amplia que es la terraza, sobre todo en esta zona, que aquí puedes ponerte Cabe tu... perfectamente otra sala. Sí, puedes hacer lo que quieras, la comodidad es tremenda. De verdad que me siento a gusto, Cecilia. Yo estoy contento de poder enseñar esto a mis seguidores, aunque no podamos comprarlo. Yo, por ejemplo, no puedo, me gustaría, pero esto es impresionante, está muy bien. Ya veis los espejos que hay también, la decoración que han hecho es muy buena. Me gusta mucho cómo lo han decorado. Oye, en caso de que les interese cómo lo han decorado o lo han amueblado, ¿vosotros le podéis poner en contacto con las personas que venden este tipo de muebles y decoración? Sí, claro, nosotros, la misma inmobiliaria puede hacer la decoración. Nosotros ¿Tienes idea de más o menos cuánto puede costar un departamento de 200 y pico metros cuadrados amueblarlo? Lo tendrías que mirar, ¿no? Lo tendría que mirar, depende también qué tipo de muebles, ¿no? Claro, porque hay mucha variedad. Sí, exacto, pero aprox yo creo que unos 300,000. ¿300.000 pesos? Más o menos. No es porque tanto, como ¿eh? Como ya nomás son como camas, lo Sí. que se hace falta y la sala y el comedor, porque bueno, pues otras cosas caras es el refri, la lavavajillas, y eso ya está. Porque lo que estamos viendo, el aire acondicionado es centralizado, eso es lo que veo. Eso ya está. Luego toda la cocina ya viene. Ajá. Los closets vienen Ya también. vienen, los canceles también ya vienen. Y los baños prácticamente están igual como se entregan, ¿no? Exactamente. Entonces ahora ya nos vamos a ir a las recámaras. Ya abandonamos un poquito la sala comedor, que ahí está Alex disfrutando de un descansito. Tenemos la entrada por ahí, que ahí hemos entrado. Y para que nos situemos, Vamos a ¿quieres que dejemos la última la esta? última para el final. Muy bien, pues vamos a las otras dos recámaras. Y tú me comentaste antes, perdona por el tú, que hay como una salita, que también podrían hacer otra habitación más, ¿no? Sí, esto se podría cerrar o dejarla abierta para una sala familiar, la sala para ver la tele todos en familia. Sí, para no molestar, por ejemplo, tienes visita el papá o la mamá allá y yo soy el hijo de 14 y 16 años, me vengo aquí con mi tele y no molesto, ni ellos me molestan ni yo a ellos. Sí, o aquí podría ser un pequeño estudio. Oye, me está impresionando los metros cuadrados que tiene esto, ¿eh? Grande, muy grande. Y aparte, estos departamentos tienen vistas tanto a la zona de allí como a la zona de allá. A la zona de acá. Ah, está muy bueno. Es como al mar y a la ciudad. Exactamente. Bueno, pues ya hemos llegado al final del pasillo. Aquí a la izquierda me encuentro... Estos son unos closets para blancos Ajá. o para guardar las maletas. Aquí también tenemos otros closets. Tenemos dos closets en pleno pasillo, sin entrar en las habitaciones, imaginaros. Y esto ya va incluido, ¿eh? Ya va incluido. Esta es una de las habitaciones Esta sería una de las habitaciones. con amplitud, ¿eh? Se ve amplitud. Y un buen ventanal. Y me gusta mucho ese ventanal porque da una parte que antes no hemos podido grabar. Y el baño es impresionante, ¿eh? Impresionante, pero impresionante. Porque los closets están incluidos en el mismo baño. Mira qué ducha maravillosa que tenemos acá. Con su puerta. La parte donde uno descansa de vez en cuando el cuerpo te lo pide. Está muy bueno el baño, me gusta mucho. No es ancho, pero es alargado, me gusta. Me gusta, es un diseño diferente. Y aquí, en el ventanal este, os quiero grabar lo que eran estas dos pistas que os dije antes que se veían muy bien desde la otra parte. Pues sí, desde acá se ven perfectamente. La de pádel, que todavía no tiene los cristales puestos, y la de fútbol, que es pequeñita para jugar 6 personas, por decir algo. Está muy bien. Bueno, pues esta habitación, para ser una de las que no son principales, me ha gustado mucho, ¿eh? Está muy bien. Yo es que me siento cómodo. Mira, me estoy poniendo aquí en un rincón para que lo veáis. Voy a grabar así, poco a poco. Y estáis viendo los detalles. Y luego subo hacia el techo y el techo no es bajo, ¿eh? El techo es alto porque estas puertas son altas. Como de 3 metros. A mí me ha gustado bastante. Luego tenemos en la otra recámara. La otra recámara. Y un detalle es que todas las recámaras tienen su baño privado. Eso significa que tenemos en total 3 baños completos y... No, 3 baños completos, luego el de la asistenta. El asistente y un medio baño para visitas. Exactamente. Entonces mira qué habitación también amplia.
En este caso, por estar en esta planta, no tenemos esa vista que vamos a tener en otras plantas. Pero igualmente está impresionante, me gusta mucho este departamento de muestra. Aunque esté amueblado y no solamente entregado equipado, pero ya te da un valor de cómo queda. Voy a entrar al baño para que veáis que todos los baños los cuidan con mimo, sea el baño de quien sea. Este, sin embargo, es cuadrado, ya no es tan alargado como el anterior. También tiene sus buenos closets, como veis aquí. Y lo que hemos dicho antes, una buena ducha con tu asiento. Me gusta mucho. Y la zona de descanso temporal que tenemos de vez en cuando. Yo no sé cuánto vale. Bueno, sí que lo sé, pero no lo he dicho todavía. Luego lo vamos a hablar. Ahora, al salir de este departamento, acordaros, si os interesa, poneros en contacto con Cecilia, conmigo. Son los mismos precios, los mismos descuentos. Hay una oferta en este mes. El mes que viene posiblemente la tenga, no lo sé. Pero si veis el vídeo, no dudéis en poneros en contacto, preguntar el precio actual, porque ya sabéis que todo lo que viene raíces, según van pasando los meses, puede subir de precio. En este momento tenéis un 10% de descuento pagando el 60% del valor del departamento. Y no dudéis de poner en contacto con Cecilia. Se ha puesto a llover fuerte, ¿eh? En el rato que llevamos grabando se ha puesto a llover fuerte. Ahora lo vamos a enseñar. Mira, antes de hablar de la lluvia, estoy en la puerta de la recámara principal, que me estaba olvidando. Y en esta recámara principal es amplia, bonita, hermosa. Oye, ¿estas paredes así como se ven decoradas también se entregan? No. Se entregan de blanco. Se entregan en bechecito, como están todas las demás paredes. Bueno, el suelo es impresionante. La amplitud de la habitación fenomenal. La vista que tiene con la terraza a la parte del canal es buenísima. La lluvia cayendo hasta te hace sentir romántico. Me voy a acercar a ver la lluvia. ¿Lo veis? Cómo cambia el día, ¿eh? De cuando empecé a grabar a como está en este momento. Pero esto nada, a lo mejor en 10 minutos ha cambiado otra vez. Está bonito. Y esta opción la podéis tener vosotros. No lo dudéis. ¿Perder dinero? No van a perder, ¿a que no? No. Van a tener dinero puesto acá y cuando menos se den cuenta, unos cuantos millones más vale. Exactamente. Y esa es la gran ventaja de invertir aquí en Marina de Puerto Cancún. Aparte, lo impresionante que está de trabajado, lo bien trabajado que está. Este es el baño principal con sus dos closets, mujer y hombre, por decir algo, con su ducha, con su asiento temporal y con un buen espejo donde los dos pueden estar sin molestarse. Yo estoy encantado. Ya el primer día que vine aquí estaba con la boca abierta. Hoy estoy hablando un poquito más. Cecilia, Muy bonito, ¿verdad? hemos visto este departamento. Mide 255 metros cuadrados. 255 metros cuadrados se dice rápido. En la zona donde está construido es mucho. ¿Qué valor tiene? 18.291.130 pesos. Para el que es americano o estadounidense y tal, está por debajo del $1.000.000. Está por debajo del $1.000.000. Muy cerca, pero está por debajo del $1.000.000. Pero ese $1.000.000 va a valer mucho si lo cuidas el departamento un tiempo. Sí, exactamente. Y 18 millones de pesos, la persona que tenga dinero, que pueda dar el 60% y el resto en unos meses inferiores a un año, puede tener un 10% de descuento. Eso significa 1.800.000 pesos de descuento, que es el valor de un departamento que tengo yo, por ejemplo, en Playa del Carmen. Increíble, ¿eh? Increíble. Pues sí, 1.800.000 pesos puedes tener de descuento pagando el 60%. Entonces ya no te quedarían 18, te quedarían 16.200 aproximadamente. Eso con el descuento. Que te gastaras luego 300, 400.000 pesos en amueblarlo y equiparlo y decorarlo. Mejor dicho, equiparlo no, porque ya te lo entregan equipado, pero decorado y amueblado. Pues qué bueno. Ya entrega inmediata. Otra virtud que tiene. ¿Por qué digo otra virtud que tiene? Porque si tú no estás aquí y lo quieres comprar, decorar, amueblar, todo eso, lo puedes poner a la renta. Si esto lo ponemos a la renta, en renta se renta rápido. Sí. ¿Y el valor de las rentas aquí por día o por mes? ¿Me lo podrías decir vacacionalmente?
Vacacionalmente no se puede, tendría que ser renta fija por lo menos 3 meses. Eso es unas instrucciones para el tema de seguridad, ¿no es Por así? el tema de seguridad a los residentes. Y más o menos el promedio son de unos 80 a 120,000 pesos mensuales. Bueno, pues viene a ser de 4.000 a 5.000 a 6.000 dólares al mes, Más o menos. dependiendo de donde esté, en qué altura esté ubicado. Pues de 4.000 a 6.000 dólares al mes está una opción buena. Eso, si queréis ponerlo en renta, ya depende de cada uno. Y luego, parte de que están pagando la renta, se está revalorizando con una buena plusvalía. Pasa un año y esto gana de valor. Ya subió. Pasan 2 años y ya subió más. Así que estás recibiendo dinero con la renta y encima estás ganando dinero con la plusvalía. Bueno, vamos a ver un segundo departamento. ¿El segundo departamento dónde está situado? En el piso 8. En el piso 8, que sería por debajo de la mitad del edificio. Ahí verían más o menos la pista que hay, casi a la mitad del edificio. Pero vais a ver toda la pista, porque luego veremos el penthouse que está en la última planta. Exacto. Pues nos vamos al piso 8. Sí. ¿Ese departamento cuántos metros cuadrados tiene? Es para hacerme una idea, porque los metros cuadrados influyen un poquito también en el precio. No, vamos a ver el piso 10. Porque ¿El 10? 8 ya está. Pues mejor. Ese está 10, está más o menos igual, nada más que con mejor vista, 18,225,000. Ese es el precio, el que vamos a ver, que Ese es el prácticamente es el mismo precio, pero 200.000 pesos más. Sí. No es tanta la diferencia, No es tanta la diferencia. pero los metros cuadrados son los mismos. Los metros cuadrados son los mismos. Pues vamos a verlo, Sí, sí. ¿vale? Déjame ver. Nos vamos, Alex. Ya me despido de este maravilloso departamento, me encanta. Y nos vamos al del medio del edificio, la planta 10. Que en este caso la lluvia ya está parando prácticamente. Está cayendo muy suavecita ahora. Ahí lo estoy viendo en la alberca sobre todo. Vamos a agarrar el ascensor a la planta 10. Qué bueno. Gracias al ascensor por lo amplio que es, porque es muy amplio. Luego tiene un código ahí para que cada uno que tiene su departamento pueda luego pulsar a dónde quiere ir. No puede usar el ascensor cualquiera, ¿eh? No. Aquí ya de por sí hay una vigilante a la entrada y luego encima cada uno tiene su código. Salimos aquí en el piso 10, la verdad que muy rápido el ascensor. Y vamos al 10F, en este caso. Acaba de abrirme, igual como el anterior departamento, pero este ya está sin amueblar. Así como lo vais a ver es como se entrega. La diferencia que hay con el otro, pues que no está amueblado ni está decorado, así se entrega como lo veis, pero con sus... Electrodomésticos, su línea blanca, su refrigerador, la estufa, la lavavajillas y el horno de microondas. Bueno, eso es lo que nos comenta Ceci. Yo también os tengo que comentar que otra de las novedades es la altura que tenemos en la sala comedor, que eso lo vamos a ver luego. Sí. Ahora nos vamos a dirigir, como antes hemos hecho, aquí en la cocina, la nevera, perdona, y vamos al área de lavado. En el área de lavado tenemos la entrada de servicio y después de la entrada de servicio, es que en la luz no sé si funciona aquí. El cuarto no. Es que la han quitado, está aquí quitada. Y este es el cuarto de la asistenta y el baño de la asistenta, que se vería ahí. Pero bueno, en este caso no hay luz. En este caso todavía no hay luz. No significa que esté peor, significa, ya lo habéis visto en el primer departamento, que estaba muy bien. Entonces aquí ya, situándome en esta parte de la cocina, pues tenemos la sala comedor, que ya habéis visto como quedaba impresionante, decorada, amueblada. Y ahora mismo pues es un vacío que, rellenándolo con gusto, tiene muchas posibilidades. Me gusta mucho el ventanal también. Sí. A ver lo que sería la vista. Sí, y estamos en la planta 10. Digo, lástima que está el día medio nublado y no se alcanza a ver sí, porque los colores de este mar precioso sí. de Cancún. Desde aquí veo ir las mujeres, que la tenemos ahí enfrente, ¿a que sí? Sí, exacto. Ahí tenemos uno de los yates que por aquí se mueven. Pues esta es la vista desde la planta 10. Imaginaros de aquí para arriba la vista que tenéis. Ya se ve perfectamente el mar, el centro comercial, la laguna. Y si seguimos paseando para acá, pues acordaros que también vemos la otra parte luego, con las demás habitaciones. Tenéis aquí la parte del club de golf. También otro canal.
Y de este lado vas a ver los amaneceres. Ajá. Y de este lado El atrás atardecer. vas a ver al atardecer. Bueno, pues que viva. Todo el día vas a ver un espectáculo hermosísimo. Y en esta zona que veis verde tan bonita, ahí no se va a edificar porque eso está protegido en la parte de la laguna. Aquí ya no se puede edificar nada más en esta zona. El máximo que se podrá edificar será aquí, que ya es un desarrollo posterior, ¿no? Sí, es un desarrollo posterior. Pues ya veis, qué espectáculo, qué poder grabar aquí. Si ahora mismo no hubiera las nubes que hay, ese azul sería maravilloso, el que tenemos ahí desde el mar. Y verías lo tricolor que se ve el mar de aquí. Varios colores bonitos y hermosos. Bueno, pues aquí abajo tenemos la alberca Infinity que hemos visto antes. Aquí en esta parte de acá saco la cámara y tenéis el campito. Y es espectacular. Ahora vamos a ver la parte de las habitaciones. Lo voy a hacer rápido porque este departamento es exactamente igual como el que hemos visto abajo. Lo único que cambiaba era la vista exterior. Por lo tanto me voy a ir a las recámaras que no son principales, pero sí vais a ver las vistas que son muy diferentes. Por el pasillo, que es un poquito largo, tenemos esta, sería la sala que antes hemos grabado, que puedes hacerla como otra habitación más si lo necesitas. Tienes los closets para blancos, 2 closets para blancos, una de las habitaciones con su baño incluido. Maravilloso el baño, me encanta. Así como lo estáis viendo, se va a entregar. Todo lo que estáis viendo se va a entregar así. Tenéis ya las vistas espectaculares desde este punto de vista de aquí al campo de golf. También creo que se ve algo del mar desde aquí. Sí, también se ve el mar, que lo tenemos por ahí. Y la parte de la ciudad. Pues las amenidades. Y luego la otra parte de las amenidades. Ya, desde aquí ya lo podéis ver. Espectacular, ¿no? Lo que siga, que sí. Aquí viendo jugando los niños, las personas tomando algo. Muy bonito. Y pues, si quisiéramos ir a la habitación de al lado, por aquí también podemos ir. Pero en este caso vamos a salir por esta puerta, volvemos a entrar por la otra y ya vamos a esta otra habitación que ya os digo, yo las veo amplias, ¿eh? En la grabación con muebles la habéis visto que son amplias. Y los baños, aquel es un poco más alargado, este es un poco más ancho. Y igualmente muy bonito porque tiene los 2 closets que se entregan, los 2 baños ya totalmente acabados, hasta con su espejo. Está muy bien. Eso sí, cuando te lo entregan bien. Ahora mismo todavía no está limpio, no está preparado, pero si te lo entregan muy bien. Muy bien. Cualquier defecto, cualquier cosita se dice y se termina de poner bien. Y esta es la habitación principal, súper grande, amplia, 255 metros cuadrados. Exactamente. Con su terraza, y desde tu misma habitación con tus vistas al mar, a la laguna o al canal. Qué bonito se ve esto. Y con tu baño privado, que no falte. Mujer, hombre, derecha, izquierda. Los closets se entregan así, los baños también, todo. Así que en los baños poquita cosa más tenéis que hacer. Bueno, he sido un poquito rápido en este departamento porque era muy parecido al anterior, pero tiene 200.000 pesos más de coste que el primero que hemos visto porque estaba en la planta, prácticamente la segunda planta. 200.000 pesos que yo los pagaría por tener estas vistas, la verdad, me encanta. Pero nos vamos a ir al penthouse, que vaya vista vamos a tener, planta 20, ¿no? Exactamente, en la planta 20. Pues ahí nos vamos a ir ahora. Ahí sí que me voy a quedar más tranquilo. Ok. Hablando del penthouse, ya que estamos aquí, el penthouse que vamos a ver, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Eso me lo vas a mirar, ¿no? Porque es más grande. Cecilia, me encanta el lugar, me encanta. Aquí Alex disfrutando de las fotos, de verdad. Está haciendo cada foto el chavalote, pero nos vamos a hacer una buena foto desde el penthouse, ¿eh? Ajá. La planta 10, esta pista. Vamos a ver desde el penthouse. ¿Nos vamos para allá? Vamos para allá. Otra cosa, que te habías ido a mirar cuánto mide. El penthouse mide 370 metros cuadrados. Si ya me parece grande esto, el penthouse, 370. Medio departamento más.
Sí, no, medio, mucho más de medio casi. 370 metros cuadrados, Este viene increíble. siendo 50, el otro... Pues ese está cerca de los 30 millones, ¿no? Ese está en... de una vez Se dice rápido, pero bueno. Pero el lugar es increíble. Bueno, aquí estamos en la planta 10, usando para subir al penthouse. Y me dices que el penthouse de 370 metros... Sí, es de 370 y su precio es de 29.600.000 pesos. 29.600.000 pesos, claro, se dice rápido. Pero si le aplicas un 10% de descuento son 2 millones y pico de... De descuento. Pues... Ya te quedan unos 27.600. Pues casi 3 millones de descuento, casi 3 millones de descuento. Sí. Está muy bien. Pues sí que sube súper rápido. Hemos llegado enseguidita. ¿Y la puerta ya directamente al departamento? Directamente al departamento, es el único, bueno, no es el penthouse, es el que va directo a... Tal como salgo, ya estoy dentro del departamento. Esto sería la sala comedor. Esta sería la sala comedor. Bueno, Primero me voy a ir a la cocina, que es lo mío. Este se entrega igual, como lo estamos viendo, pero eso sí, con sus electrodomésticos, todo limpio, todo arreglado. Oye, que me estoy perdiendo, ¿eh? ¿Por dónde voy aquí? Si voy por aquí, si voy por allá. Me voy a quedar centrado ahora en la cocina. en la cocina. La cocina ya veis lo amplia que es. ¿Habitaciones? También 3. 3 habitaciones. Aunque tenga un montón de medidas, la habitación es 3. Vamos a ver dónde gastan sus metros cuadrados. Vamos a verlo. Este sería una despensa. La despensa amplia, generosa. Ahí tendríamos lo que es la nevera, cuando se la entregan la nevera también. La puerta de servicio. Esta sería la puerta de servicio para no entrar con la parte familiar. Entonces, la puerta de servicio tenemos el área de lavado, pero es mucho más amplia. Mucho más amplio el área de lavado. Mucho más amplia, bastante. Con igual estantes para colocar. Y no solamente el área de lavado tenemos. Aquí es La persona asistente que venga acá tiene un buen baño, ya lo veis. un buen baño. Y la habitación pues es un poco más amplia. Es un poco más amplia. ¿Que esta habitación no tenéis asistenta? Pues se puede poner para alguna persona invitada o lo que sea, ¿no? Sí, un pequeño estudio. Y esta pues también tiene una supervista. Bueno, pues lo que tú estás diciendo, Cecilia, supervista tenemos aquí. Aquí para ver los atardeceres. De este lado donde se ven los atardeceres. Vemos ocultar el sol, que es una maravilla verlo ocultarse. Y el campo de golf. Y me estoy haciendo una idea de cómo está la ciudad por acá. También se ve parte de la laguna, de un manglar. Del manglar. Está espectacular. Pues esto que estamos viendo no es una habitación, no consta como habitación. Hemos dicho 3 habitaciones. Esto es la habitación de servicio solamente y no consta como habitación, solamente es parte del servicio. Así que si la persona que trabaja aquí también es una persona afortunada, ¿eh? Muy afortunada. Muy afortunada, porque tiene unas vistas maravillosas. Bueno, pues estamos aquí en la entrada de servicio, en la cocina, que ya ves tú la amplitud de la cocina. Te estoy viendo a ti pequeña, al lado de una cocina tan grande. Y luego pues tenemos el aire acondicionado, tenemos pues una sala comedor amplísima, grande, ¿no? Lo que sigue, porque fíjate lo amplia que es. La terraza, no digamos la terraza, impresionante, no, lo que sigue también. La terraza debe tener como 30 metros de larga, ¿no? Es impresionante. En esta sala, mira, si esto lo tuviéramos amueblado y decorado y equipado, bueno, equipado ya está. Esto quedaría espectacular. No te puedes imaginar lo que gana. Me gusta mucho. Y luego vamos a conocer esa parte de ahí. Pero esta es la gracia que tenemos aquí. Poder enseñar esto que estamos viendo ahora. Me voy a ir luego para donde está Alex, porque Alex está haciendo fotos por allá. Voy a ir para esta parte. La laguna se ve impresionante. Me voy a quedar aquí un ratito con vosotros mirando para que hagáis una idea de la parte de Cancún que estamos. Miramos hacia abajo. Todo esto es el complejo comercial. Todo esto que veis ahí. Tenemos allí lo que es el mirador de Xcaret, donde está Playa Caracol. Un poco más para adelante tendríamos lo que es Playa Tortugas.
Playa Foro. Y esto está buenísimo. Mira el mar como se ve. Ahora se ven los cambios de colores, está nublado. Si lo hubiéramos visto en pleno sol ahí, impresiona, impresiona. Todo eso que veis ahí, esa franja, esa línea oscura, eso sí las mujeres, ¿eh? Se ve perfectamente. ¿Y el amanecer se ve desde qué punto se ve el amanecer? ¿Desde aquí? Ahí delante, ¿no? Delante. Sale el sol y tú te lo ves perfectamente. Perfecto. Qué maravilla, qué maravilla. Yo tengo ganas de ver el vuelo del dron que ha hecho Ale hace un rato porque debe quedar espectacular. Espectacular no, lo siguiente. Bueno, pues esta terraza que estamos viendo así, me voy a ir de espaldas para que lo veas. Esta terraza no es que sea grande, lo que sigue. Y aquí tenemos todavía lo del comedor, 2 terrazones del comedor. Aquí tendríamos lo de una de las recámaras y se amplía aún más su anchura. Buenísima. Y aún hasta acá. Y hasta aquí tenemos estas vistas también desde la misma terraza del comedor. Tenéis vistas a la ciudad también. Me gusta muchísimo. ¿Y quién quiere comprarse un penthouse en una zona premium de Cancún? En un lugar espectacular en el mundo. Valorado muchísimo. Yo soy uno de ellos, no me llega. ¿Tú puedes? Yo también quisiera, pero No. no me alcanza. Pero si tú estás escuchando este vídeo y te alcanza, acuérdate que lo que pagues se va a revalorizar. Alex está impresionado también con sus fotos ahí, poniéndole la capa para cambiar los colores. Y bueno, vamos a aprovechar para hacernos unas fotos y luego seguimos hablando del departamento, ¿te parece? Me parece. Unas poquitas fotos de este lugar espectacular, la verdad. Pero vamos a seguir trabajando porque el lugar invita a relajarse. Y como no, esa sería la entrada que hemos tenido a la casa, a la vivienda. Oye, una pregunta, no es por nada. Pues si algún día no funciona el ascensor, ¿hay otra entrada? Sí, hay escaleras. Ah, ok, ya me había asustado. Pisos. Bueno, pues estamos en la planta 20. Va a estar un poco cansado, pero... Sí. Esto es un closet que tenemos Este es un acá. closet para blancos. Aquí tenemos un medio baño para los invitados que haya. Exacto. Medio baño que es bastante amplio. Y esto sería la sala de tele. O Ah, ok, cuarto sería como la familiar. habitación aquella que habíamos hablado, pero sería una sala de tele. Imagínate una pantalla De televisión gigantona. Podría ponerse un cine aquí un casi. cine. Sí. Aquí para ver el Super Bowl. Ah, qué bueno. Otro Ahí tenemos un para closet. blancos. Esta sería la habitación principal, ¿a que sí? Esta es la principal. La vamos a dejar para el final. Para el final. Este es otro Closet. closet. Impresionante. Impresionante. Tenéis 3 habitaciones, pero ya veis que el comedor con esa terraza ha ganado muchísimo. Y otro closet para los niños. Sus libros o algo que quieran más guardar. Y estos serían las... Me voy a ir, bueno, a la izquierda, sí, este baño. Todos los baños tienen su baño. Todos tienen su baño. Sus departamentos, sus habitaciones tienen su baño, que estoy ya medio borracho. Es que tanta información a veces te quedas como... Aparte no hemos comido todavía, ya son cerca de las 3 de la tarde, ¿no? Sí, ya. Las 3 y pico. Las 3:30. 3 y media, ¿no? Entonces, esta sería la vista de algún chiquitín. Las 2 terrazas se comunican de las 2 habitaciones y lo que tenemos es esta habitación amplia, un poco más amplia que la que hemos visto abajo, bastante más grande, y un baño que un baño amplio también con un buen armario. Ahí lo tenéis, un closet estupendo. Pues yo calculo que 1,5 millones en dólares aproximadamente, no lo digo exacto, acordaros, pero 29 millones de pesos vale este lugar. 29 millones con 600.000 pesos. 29.600.000 pesos, casi los 30, entonces prácticamente 1,5 millones de dólares. Lo que pasa que con el descuento ya hemos dicho que baja. Un 10% de descuento tiene. Y aquí la persona que tiene ese dinero lo que mira es que de verdad me guste, que yo quiero ese lugar y yo me lo compro. Eso es lo que yo siento. Si yo tengo ese dinero no lo pienso 2 veces. Aparte, muy importante, el que está escuchando el mensaje,
no va a perder dinero nunca. No, nunca. Y bueno, aquí si te gusta el golf, pues tienes el campo aquí luego. Ahí está, si les gusta el golf, ahí tienen el campo de golf. Pues fíjate que closet tiene la habitación principal. Y no es la habitación principal, esta habitación. Yo ya decía principal porque lo veía tan grande el baño que se me ha ido la cabeza. Es súper grande el baño. Vamos a ver la habitación principal. Se me nota que estoy un poquito cansado. Llevamos ya grabando desde que fuimos a la playa. Bueno, voy a parar un poco. Bajar al comedor y nos encontramos ya en la entrada de... En la entrada de la recámara principal. Pues esta entrada de la cámara principal, pues de la recámara principal está buenísima. La terraza que hemos visto antes, que lo vamos a ver ahora. El baño impresionante. Aunque lo veáis todo oscuro, todo eso que veis, esto que veis es closet, todos son closet. Es una pena que la luz esté apagada, pero para que vean la cantidad de metros que hay de closet. Pero no solamente eso, sino lo largo que es la parte del baño, con su ducha y el asiento para descansar. Y luego ya vamos a lo principal, que es la terraza. Ya hemos estado aquí fuera. ¿Veis la amplitud de la terraza? Los metros que tiene. Las vistas que tenemos aquí. Y las mujeres ahí delante, el mar impresionante. Yo quedo impresionado, chaval. Mira, vaya habitación. ¿Qué te parece? Luz de tu celular para que veamos el... Impresionante, no, lo que sigue. Y luego ya, si sales a la terraza, pues... La terraza grandísima. Con estas vistas. Volvemos a estar aquí, ¿eh? Pero yo ya me estoy despidiendo de Blume, me estoy despidiendo de este desarrollo. No olvidéis poneros en contacto con Cecilia o conmigo. Cualquier cosa, los descuentos, la forma de pago, todo les puedes ayudar, estén donde estén, ¿a que sí? Exacto, sí. Oye, Alex, ¿por cuánto dinero crees que puedes reservar un departamento de estos para que nos lo vendan y te lo quedes tú? ¿1 millón? No, que va, eso es reservar el apartado. 50.000, 10.000 pesos. ¿Cuánto sale? 10,000. ¿10.000 pesos? 10,000 pesos por unos zapatos. 10.000 pesos. Con 100.000 pesos ya lo tienes reservado por 15 días. Por 10 días. 10 días. 10 días. Mientras tú te encargas de conseguir el dinero, traerlo y que todo se arregle. Exacto. Le podéis ayudar en todos los movimientos de dinero, ¿no? Crédito bancario, por si es extranjero, pues buscarle también lo del Fideicomiso. Con Ban Bajío. Cualquier duda que Todos tengan, los papeles y todo, nosotros nos encargamos para que tú puedas adquirir el departamento sin problema. como es entrega inmediata, el tema está en que necesitan el 60%. El 60% para ya Para entregarle las llaves. entregarte las llaves. Qué bueno. Y ese 10% se le va a aplicar. Exactamente. Pero acordaros, hasta que finalice septiembre, porque luego en octubre no lo sabemos todavía. Sí, no sabemos qué otra promoción puede haber. Bueno, pues muchas gracias, Cecilia. Voy a parar aquí de grabar y luego seguimos y nos despedimos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Te estaba comentando que mañana voy a estar 2 días en Cozumel. Oh, perfecto. ¿Vas al Ironman? No, de momento no tenía noticias de eso. ¿Qué es eso del Ironman? Cuéntame. El Ironman es como un triatlón, ¿Sí? donde los competidores nadan, van a la bicicleta y aparte después Corren, salen ¿no? corriendo. ¿Y eso lo van a hacer en Cozumel este fin de Eso lo van a semana? hacer en Cozumel el fin de semana. Pues oye, ya que estoy en Cozumel, si puedo lo voy a promocionar un poco. Sí, promocionalo. La verdad es que ese punto es muy bueno en Cozumel y también te sirve para rankearte para algunos otros triatlones o Ironmans en ¿Y otras tú en partes esas del cosas mundo. has participado alguna vez? Pues es la primera vez que voy a participar, pero en un triatlón. Vaya, ¿y te has Y ese va a preparado? ser dentro de 8 días, el 2 de octubre. Ah, qué bueno. Como dicen aquí en México, el 2 de octubre no se olvida. Está bien, el 2 de octubre es mi cumpleaños. Ah, perfecto. Qué bueno. Oye, ¿pero tú te has preparado físicamente para hacerlo? Sí, ¿Sí? diario entreno, bicicleta y la nadada. Ah, pues qué bueno. Pues nada, un gusto será promocionarlo. Ya estamos saliendo del edificio
Es que estábamos grabando también, como el departamento no está ni amueblado ni equipado y sin luces, no había aire acondicionado allí. Y está ya como un poquito agotado. Falto de hidratación, pero bueno, no es nada. Y aquí nos estamos despidiendo de Blume. Pues aquí puedes ver otras salas donde puedes venir a leer un buen libro. Lo que me estoy fijando, que si entra dentro del mantenimiento, el olor tan rico que hay. Sí. ¿Sí? Sí. Porque hay un olor, un ambientador que le ponen aquí muy bueno. Hablando de mantenimiento, ¿cuánto pagan los que tienen comprado estos departamentos de mantenimiento? Son 50 pesos por cada metro cuadrado que tenga tu departamento. Bueno, tampoco es tanto, porque allí en Playa del Carmen eso vendría a ser como $2,50 por metro, que es prácticamente lo que se paga en Playa del Carmen igualmente. Sí. Lo que pasa es que son muchos metros de departamento. Muchos metros. Pero está bien, porque aquí hay mucho mantenimiento que hacer. Pues aquí nos despedimos, Cecilia. Esto es Bloom, aquí los esperamos. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Pues ya nos despedimos de aquí. Cecilia, ese fue su carro. Nosotros vamos a ir. Ya sabéis que a Ale le encantan los juegos que hay en la plaza, pero aparte tenemos hambre. Vamos a mirar si en la plaza de aquí, en el centro comercial Marina de Puerto Cancún, podemos comer algo. Vamos a ver. Pues aquí tenemos Blume, justo ahí. Esto es el centro ya comercial. Fíjate lo cerca que estamos. Y aquí dentro vamos a ir a aparcar el carro. Vamos a dejarlo por ahí dentro, en el aparcamiento. Y vamos a disfrutar un poquito del centro comercial. Esta es la entrada principal, Marina de Puerto Cancún, ahí lo tenéis. Y la zona de aparcamiento para dejar el carro está aquí a la izquierda. Esta es una de ellas. Bueno, ahí tenéis la máquina para pagar con el ticket del aparcamiento. No es muy caro, ahora no me acuerdo, pero es barato. Las 3 primeras horas a lo mejor pagar 20 o 30 pesos, ya no me acuerdo. Y esta sería una de las zonas Es que este centro comercial de verdad que tiene atractivo, es bonito. Más que nada porque estamos rodeados de agua. Y estamos en una de las zonas premium de aquí de Cancún. Va a ganar mucho valor todos los negocios que aquí se vayan a poner. Me hace gracia esas vespas de colores que hay ahí. Ahí es donde a mí me gusta para hacerme fotos, en esa parte de aquí de la derecha. Ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que me ha llamado la atención las vespas que han puesto, Alex. Mira. Las vespas tienen cada una su letra y al final lo tienen Marina. Vespas? ¿Me puedes hacer una foto que se vea eso detrás? ¿Qué son vespas? La Vespa es el tipo de moto. Ah, el modelo. El modelo sí. Nunca conocí. Es un tipo italiano muy famosa en toda Europa y que aquí en América pues también se está poniendo bien. A ver, con Marina. Bueno, pues esta es la otra parte de lo que estábamos hablando antes del desarrollo. Nos acabamos de hacer unas fotos en las motos. Ale se va a hacer alguna foto. Pues a Ale le encanta subir fotos ahora a Instagram y a Facebook. Yo estoy empezando a subirlas. Hasta ahora no lo estaba trabajando. Ahí tenéis las letras de Puerto Cancún, otro sitio ideal para que hagáis vuestra foto. Esto es Blume. Esto que veis aquí es el edificio que acabamos de grabar. ¿Qué os parece? O este o el de al lado, perdona. Sí, es ese. Este de aquí es Blume. Estamos pegados. Pegados no, lo que sigue. 20 departamentos de altura. Y esta es la vista que tenemos desde aquí. A mí me gusta mucho este centro comercial y lo tenéis al ladito del desarrollo que acabamos de grabar. El chavalote aquí con sus gafas, con su teléfono, por aquí vamos paseando.
Me voy a poner el cubrebocas porque me van a llamar la atención. Si me ve uno de seguridad me va a decir que hace usted sin cubrebocas. Aunque esté en una zona abierta, ¿eh? No tendrían por qué, pero bueno. Bueno, pues estamos subiendo a la segunda planta. Aquí en esta segunda planta está la parte de juegos que le gusta a Alex, pero lo que vamos a hacer primero es ir a comer algo. Enrique Tomás es de jamones españoles, buenas tapas, de la mejor calidad. Esto de Punta del Este, me imagino que es comida argentina, o no, de aquí de México, no lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? Corazón de México, sí. Es un poco de todo. Esta zona se ve espectacular también. Muy recomendables los jamones que aquí os sirven. Muy ricos. Muy ricos, sí. Es que me gusta, me encanta ver el pata negra, la calidad que tienen. Ah, mira, Alex, quiere comer pizza, Alex. Están estos dos de acá y vamos a mirar esta parte de acá también que está y lo del sushi. Pues a ver qué tal está lo del sushi también. Ya veremos, algo comeremos de por acá también. Gracias. Bueno, ahí está Alex pidiendo una pizza y vamos a ver si pedimos algo de aquí. Esto de aquí es de aquí, ¿no? Ahora voy a pegar un vistazo. Gracias. La comida no es cara aquí, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Yo pensaba que iba a ser más caro, pero no, no está caro para nada. Está bien. Y el tema de bebidas de agua embotellada tampoco está caro. Pues por ejemplo, aquí veía yo los chilaquiles, mira qué baratos, las enchiladas qué baratas también, huevos a escoger, los mollets. Y esto es asadero. Pues considero que no está tan caro, está bien lo que es comer acá, en esta zona es la de comida más rápida, más económica, y los restaurantes que hay para allá son un poquito más caros. Un poquito no, bastante más caro. Pero que tienes todos los precios, sí, eso es lo bueno que tiene esto. Alex ha pedido una pizza y ahora vamos a ver qué más pedimos. Pues unos taquitos, ya lo veis, con papas. Y una pizza, eso es lo que hemos pedido para comer. En un lugar especial, la verdad, muy bueno este lugar. Aquí hay una tirolesa, lo que pasa es que se trabaja la tirolesa, está así. Pero que se tiran, no así como lo estáis viendo. Se tiran, pagas por esto y te paseas por ahí un ratito. ¿Y ya? Chavalote, que te encantan las pizzas de Domino's. Pues esto es la segunda versión de comida que tenemos aquí. En este lugar que estamos. Con la música registrada, eso sí, a parar la cámara. Pues nos vamos ya de aquí, ya hemos llenado la barriga, porque esto es llenar la barriga, ya no tenemos hambre. Se ve bien bueno el jamón. ¿Y ahora qué quieres hacer, chaval? Que digo que se veía muy bueno el jamón de ahí. Es que el jamón ese es de máxima calidad. Sí. No hay mejor calidad que ese jamón. ¿El Enrique Tomás? Sí. Famoso en España y famoso por el mundo. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde vamos? A un lugar muy especial. ¿Por qué es especial? ¿Por qué? Porque es donde me voy a divertir. Ah, ya hemos grabado ahí, ¿no? Sí. ¿Tengo la tarjeta o tienes la tarjeta? ¿Cómo es eso? ¿Tú la tienes? La tengo que buscar porque esto funciona cargando dinero en una tarjeta. Mira esto, te marea, ¿eh? A mí me mareó. A mí también. El Circus Park. Jódale. Este lugar a Alex le encanta, a vosotros no lo sé. Ahí está Alex con la recarga de la tarjeta. Pueden recargar lo que quieran, ¿a que sí? Qué bueno. ¿Has recargado cuánto dinero? 150. 150 pesos. ¿Quieres que juguemos una aquí? Sí. Venga, va. Pues adelante. Voy a parar de grabar porque no puedo jugar y grabar. La máquina no engaña. Ahí está el resultado. Le he ganado 58-45, ¿eh? ¿Soy bueno o qué? Sí. Bueno. Bueno. Ahora que vas a jugar, ¿te acuerdas que había uno que te gustaba mucho? Estaba allí. Este es el lugar ideal para Alex.
queréis, venid aquí a Puerto Cancún, aquí le tenéis que llevar. Yo no le puedo negar venir aquí. Si quieres me pasas la máquina, si tienes que disparar. Oye, un poquillo malo, ¿eh? Un poquillo malo, ¿eh? Vamos a intentarlo de nuevo, pero ahora los dos. Vamos a ver qué tal. Los de abajo, los de abajo. Ahí está. Vayan, por favor. Tiene ahí. Faltó. Ahí está. Buena. Buena. Sigue. Vamos, 500 no. Es 500. Mamá, 500. Mamá, solo hay que conseguir 500. Bueno, es divertido. Somos niños. Somos niños, ¿no? Me hice daño en el dedo, le pegué a esta cosa de acá. Es que tiras muy adelante, chaval. Chicos, vaya lío que tienes, ¿eh? Joder. Un poco. ¿Este juego cuál es? Ah. The red's the highest value. 2 down. Green Street bonus. Game over. Green Street tally. Yo creo que puedo más, ¿Ya terminó? ¿Y esto qué? Es que le hice fatal, Le hiciste fatal, no, lo que sigue. Está emocionado. tickets. ¿Eh? 80. 80 tickets. Ahí está la máquina escupiendo tickets. ¿Y quieres repetir por qué? ¿Porque te ha salido mal? Ahí está la máquina, están los tickets. Bueno, tengo que esperar. Descansa, relájate. Descansa. Ahí sigue Ale. The red's the highest value. El rojo son 3000, chaval. El rojo son 3000, Game over. Blue Street tally. ¿Y ahora qué tal? ¿Cuántos tickets? Igual 80 otra vez. Pues lo has hecho mucho mejor que antes. Yo he visto que no has fallado nada. A lo mejor es que te las tomas más tranquilo y por eso. Si quieres jugar a este, Mi venganza. Let's see how good you can throw. Get ready, go!
más fuerte. You got 3. That's 4. I'm running out. And game over. Espera, estoy practicando. ¿Y cuántos tickets te ha dado? Te ha dado pocos, ¿eh? Es difícil este juego. Este, Ale, este. Pero pásame la cámara. La cámara. ¿Quieres hacerlo? No, que tú me pases la cámara para que no te moleste el correr. Ah. Vamos a verle, dale. Mira que liado. Ahora ya no sé si lo va a poder pasar el siguiente. No es fácil, no es fácil. ¿Cuánto? Oye, gané el jackpot. Ah, que has ganado el jackpot. Mira, lo gané. Ah, ok. Te dan 500. Lo gané. ¿Cómo es? Lo gané. Te va a pegar toda la tarde agarrando eso. Ahí está. Oye, con estos tickets, ¿qué haces luego? Los tengo que ponerlo en una tarjeta. Ah, nada, chaval. Tú te la has ganado, tú lo recoges. No me digas que necesitas ayudante. ¿Qué? ¿Necesitas ayudante? ¿Qué? ¿Necesitas ayuda? Sí, un poco. Oye, lo hice bastante rápido, ¿Sí? Yo pensaba que ya no podías con el siguiente. Si hubiera habido un siguiente ya no podías. Estábamos. ¡Mira! ¡Sigue saliendo! Ay, el otro día que vine solo gané 300 tickets. Y hoy mira. Un mogollón. Esta es la máquina que más tickets da, ¿no? No, es que las otras también dan, pero depende, porque esta, por ejemplo, yo hice 27 segundos. Pero sí está complicado. Oye, 27 segundos, Bueno, Ya, ahora ya entiendo por
sirve el gym. Oye, voy a tener que cambiar la batería porque esto tarda mucho. ¿Qué iba a tardar? Pues ahí se pega, pero pues... No, maestro, papá, ayuda. Cámbialo ya, ¿no? Mira, aquí está el valor de los premios. Hay 1300, 500. Aquí se Ya va... no lo voy a cambiar. ¿Eh? Tengo que primero pasarlo por una máquina. Sí. Pues todos esos son los premios que le dan a los chavales cuando juegan acá. Y también por aquí. Fuente de dulces. A ver, Alex se ha ido aquí a esta máquina. Todavía está saliendo tickets de la máquina. Aquí, ¿qué haces? ¿Los metes? Ahí los metes. Sí. Chaval, 760 y aún sigue, chaval. Ya media hora aquí. 800. Ahí está. 895. No, vale. Ahora vas a pasar tu tarjeta. Ya está. 1122 tienes. ¿Sí? Sí. Vas a echar en la pantalla rosa el diamante. Vas a robar el diamante. ¿En qué consiste el juego? En que tienes que llegar al piso 1. Tienes que llegar al piso 1. Son 100 pisos. Y hay un láser que si te pilla te mata, ¿no? Sí. ¿Ya ha empezado? Sí. Ay. A la madre. Ay. Corre. Oh my god. Corre, 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 bicho, corre, bicho. Córrele, córrele, bicho, corre, corre. Córrele, corre, pantera, corre, corre. Todo, yo sé que puedes, corre, corre. ¿Te has quedado en el piso 20? Sí. Está muy complicado, Te ha pillado la policía, chaval. ¿Eh? Te ha pillado la policía a punto de salir ya casi. Qué pena. ¿Qué me querías enseñar? Esto tienes que llegar hasta allá arriba. Pero aquí no es más de fuerza, aquí es como de atinarle exactamente. Bueno, vamos a ver. Casi lo logro, ¿eh? ¿Y eso es todo el juego? Sí, literalmente. Quiero jugar a esto. ¿Y aquí qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Aquí qué vas a hacer? El juego antiguo ese, Sí, pero aquí no ganas tickets, ¿eh? ¿no? No. La verdad
verdad que con el dinero que ha puesto juega bastantes juegos, eso está bien. Suerte, chaval, te tenían rodeado ya. Solo tengo 8 pesos. Vaya, tienes que cargar. Sí. A ver, yo los grabo. Pues mal. Mira, menos que antes, 3,90. No, de hecho más. Ah, no, menos. Menos, antes hicimos 100, ahora 50 tickets solo. Por muy poquito, si hubiera tirado yo mejor hubiéramos ganado más. Es que tú llevas la libra. Ah. Yo los quiero matar a esos payasos de allí. Ya el último, ¿eh? No, me falta un peso. Bueno, pues el chavalote, no sé cómo lo hará esta segunda vez, pero la primera vez fue muy difícil, ¿eh? Ahora a ver cómo le va. Bien, ¿no? 6 segundos. Tengo que hacerlo en 27, creo que era. No. ¡Córreme! Siete más 6. Por un segundo, chaval. Lo has hecho mejor que antes, pero te pillaron, ahí perdiste. ¡Mira! El segundo. ¡Mira!
¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? ¿Cuántos tickets te da? 50. Vaya rollo, ¿no? Último intento. No. Qué asco. Ya se acabó. Oh, Cambia los tickets y nos vamos. vámonos ya. Parece que a Alex le gusta esto de los tickets, ¿eh? Bueno, pues ahora he ganado poquitos tickets, 142. La primera parte fue bien, esta vez pues no tanto. Ya sabéis que uno cansado no es igual que uno descansado. En total tienes, 1264. pues eso hay que mirar a ver por qué lo cambias. Este es tu cambio de los premios. Está cambiando chucherías, que le gustan las chucherías, el chocolate, el otro chocolate y así está. Pues eso es lo que tienes con el dinero que has invertido, que te has jugado. No, pero todavía me queda. Todavía te queda, ¿no? ¿Qué? ¿Estás contento? Pues ya mira la tarde que hace más nublada, más rara. Se ha puesto el día súper cerrado de nubes. Qué raro. Por lo menos en esta zona. Ya nos vamos a ir, ¿no? ¿Nos vamos a ir o qué? Sí, eso es un chocolate igual. Ah, qué bueno. Ah, se baja por el otro lado. Viéndonos de aquí, de Puerto Cancún. La verdad que estaba... Bueno, yo me alegro por Alex porque así he disfrutado, que hacía tiempo que no lo veía jugar tanto. Me fue bien. Bueno, más que nada ahí tienes el récord en el que corre. Allá arriba donde veis a aquellos dos chicos, allí salen las tirolesas. Mira, estoy peinando a mi pelón. A ver si sale una y lo grabamos, pero no sé si va a salir. Ahí sale la tirolesa. Yeah. Ahí va esa parte y de esa parte va la otra. Bueno, pues aquí es donde se paga el aparcamiento. Y esto es la tarifa, 20 pesos las 3 primeras horas, que es lo que te decía, muy poquita cosa. ¿Vale? Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, en la parte de fuera. Y no queda otra que volver a Playa del Carmen. Son las 5:45 de la tarde y parece más tarde, porque entre que hay muchas nubes y ahora anochece poco antes. Vamos a salir por la zona hotelera otra vez y llegaremos a la zona donde entras para el aeropuerto. Ahí agarramos la desviación para ir a Playa del Carmen. No pasamos por la ciudad, mejor así. No te equivoques de ruta, ¿eh? No, intentaré que no. Que este carro que tengo aquí delante es un Tesla y es un auto de Nueva León, pero es un eléctrico. Tiene un doble motor. Bueno, ahí dice dual motor, que no lo sé. Pero tiene un arranque súper bueno, ¿eh? Ajá. O sea, creo que va a los 100 kilómetros, creo que en 5 segundos o menos. Pues vaya pasada de carro, ¿no? Sí. Pues nada, iniciamos nuestra salida de Cancún por la zona hotelera. Bueno, pues aquí estamos grabando cerca del mirador de Xcaret, que es esto de aquí de la izquierda. ¿Por la zona hotelera más rápido a conducir? Sí, porque aquí no hay semáforos, Alex. Y luego aparte de eso tenemos aquí los barcos, que son restaurantes piratas, donde te hacen un espectáculo, son estos barcos. Y ahora por la noche podéis cenar, están iluminados, ya veis qué bonitos. Bueno, pues estamos por esta zona, que es la zona de la Playa de Tortugas, está aquí a la izquierda.
está la laguna. La verdad que la zona hotelera se circula bien, se circula cómodo. Eso. La velocidad máxima es de 70 por hora. Ya estamos llegando al centro comercial de la isla, la tenemos ahí delante. Voy a seguir hasta que la veamos. La noria que tiene el centro comercial es otro atractivo por su altura. Ahí pagas un dinero y tienes unas pistas muy buenas. Pues ahí tenéis la noria. Yo ya estoy casi por el final de la zona hotelera, todavía le queda un rato, pero nosotros vamos a despedir el vídeo de acá, Alex. Sí. Así que espero que haya gustado, para nosotros ha sido muy interesante y muy aprovechado el día. Nos vemos mañana, espero que ya camino de Cozumel.